al séptimo reunión de mujeres en nuestra serie Mujeres Virtuosas. Esta noche vamos a estudiar Tito 2, 3 a 5. Tito 2, 3 al 5. A las ancianas, enseñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, y a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, yo oro que nuestros oídos estén abiertos para escuchar tu palabra, que yo pueda decir tu verdad con gracia, amor y claridad. En tu precioso y santo nombre. Amén. Hoy vamos a hablar de una palabra que a menudo tiene mala reputación y puede ser bastante controversial. La palabra sumisión ha sido mal interpretada y mal entendida, debido a que a menudo se ha tenido una visión distorsionada de su significado. Cuando las mujeres escuchan esta palabra, les produce todo tipo de emociones negativas. A menudo pensamos que su significado es que debemos ser una sierva o incluso una esclava de nuestro esposo. ¿Ya? Pero ninguno de estos pensamientos es útil, correcto o bíblico. Hay una razón clara por lo que esta palabra a menudo hace que las mujeres se sientan incómodas en nuestras sillas, ¿ya? Génesis 3, 16. En sus separatas, Génesis 6, 3, 16, disculpa. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Estas palabras del Señor indican que va a haber una lucha continua entre la mujer y el hombre por el liderazgo en la relación matrimonial. El papel de liderazgo del esposo y la esposa que fue ordenado por Dios antes de la caída ha sido profundamente dañado y distorsionado por el pecado. El resultado del pecado original de Adán y Eva de rebelión contra Dios nos dejó en una lucha continua con la autoridad. La mujer tendrá el deseo pecaminoso de resistir no solo a su esposo, sino a toda autoridad. Esta en nuestra propia naturaleza, al tratar continuamente de afirmar el liderazgo sobre un hombre. Estamos en una rebelión constante contra nuestro papel dado por Dios y la responsabilidad dentro del sobre su matrimonio motivado por nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que debemos tener una conversación
sobre la sumisión dentro de la iglesia. Necesitamos tener una comprensión bíblica de por qué las mujeres luchan contra las autoridades, especialmente con sus esposos. El feminismo es tan popular porque alimenta la maldición que Dios ha establecido para las mujeres. Si no estás casada, no dejes de escuchar, ¿ok? Por el contrario, agradece la oportunidad de formar un corazón sumisa como mujer soltera. El principio de sumisión se aplica a todas nosotras de varias maneras y entender su concepto va a ayudar en muchas relaciones diferentes, como con tus padres, jefes, líderes de la iglesia y posiblemente con tu futuro esposo. Sin embargo, antes de que podamos entender completamente lo que significa de ser sumisas a nuestros esposos y aquellos que tenían autoridad sobre nosotras, necesitamos entender lo que significa someternos a Dios. Entonces, el primer punto es sumisión a Dios. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Es muy importante someterse a Dios. Cuando nos sometamos a Dios, podemos resistir mejor al diablo y Él huirá de nosotros. Someternos a Dios significa que le escuchamos, le obedecemos y le seguimos. La sumisión es una elección que hacemos y lo hacemos libremente. La sumisión es algo que tenemos que aprender porque no nos sale de forma natural. Tenemos que luchar continuamente contra nuestra tendencia natural de hacer lo que queremos, cuando queremos y con quién queremos. No queremos que nadie nos diga lo que podemos o no podemos hacer. Someterse significa poner a otro antes que a uno mismo. Significa poner los deseos de Dios por encima de los tuyos. Cuando nos sometemos a Dios, reconocemos su señorío en nuestras vidas. Debemos renunciar a nuestros propios deseos, esperanzas y anhelos y elegir seguir a Jesús a donde Él nos guíe. Cristo es el ejemplo perfecto de lo que significa vivir en perfecta sumisión al Padre. Dios no le obligó a Jesús a venir a la tierra y ser hombre, como se ve en Juan 1:14. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús eligió entrar en el mundo caído y pecador para dar su vida en la cruz, como se muestra en Juan 15:13. Juan 15:13. Que uno dé su vida. Él lo hizo para que Dios pudiera salvar al mundo a través de Él. Jesucristo vino del cielo por su propia elección para morir en la cruz.
Eligió ponerse bajo a la autoridad del Padre mientras tenía forma humana. Filipenses 2, 6 a 7. Filipenses 2, 6 a 7. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mateo describe la sumisión perfecta de Cristo en el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Mateo nos revela una visión de Jesús en comunión con su Padre, manteniendo una conversación. Vemos la angustia de Jesús ante los terrores de la cruz. Las palabras de Jesús se repiten a través de los tiempos en Mateo 26, 39. Mateo 26, 39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Incluso con el terror de la muerte acercándose, Cristo no aplica su propia voluntad, sino que obedece su Padre. En el jardín Jesús no negó a evitar la cruz, suplicó con agonía para cumplir la voluntad de su Padre. Hebreos 5, 7 a 8. Hebreos 5, 7 a 8 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Nuestro problema es que no estamos dispuestos a someterse a nuestro Padre Celestial. La sumisión cristiana no es un acto de voluntad humana, es obra divina. Podemos someternos a las autoridades de Dios y a su voluntad solo a través del poder del Espíritu Santo, por medio de la fe en Cristo. Somos capaces de guardar sus mandamientos y obedecer a Dios. Por nuestro amor a Cristo y nuestra gratitud por su obra de salvación en nosotros, debemos elegir a someter ante Dios nuestro camino, voluntades, afectos, pensamientos, deseos y entendimientos. En todas las formas de sumisión, nuestra conciencia nos guía a obedecer. Nos confiamos a Cristo sabiendo que Él se sometió a Dios por nosotros. Él ofreció su vida por nosotros, así que por el poder del Espíritu Santo podemos dar nuestra vida por Cristo en el amor, el Evangelio. Romanos 13, 1 a 2. Romanos 13, 1 a 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existan por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Dejado a sus propios planes, el hombre pecador siempre será
descontrolado. El desprecio de la ley de Dios explica la necesidad que tiene el hombre de un Salvador. Solo el Salvador puede transformar a las criaturas desobedientes y incontroladas en las personas obedientes y sumisas. Un pecador desea satisfacer la naturaleza corrupta, satisfaciendo los deseos carnales y encuentra placer en la rebelión contra Dios y sus mandamientos. Damas, lamentablemente hemos permitido que la desobediencia voluntaria entre en la iglesia. A menudo no nos duele el pecado que vemos, sino que la aceptamos como normal. Hay una rebelión constante contra la autoridad. ¿Cuántas veces hemos escuchado a otra mujer decir, nadie me va a decir lo que tengo que hacer? ¿Ya? ¿Has escuchado eso? Uh-huh. El líder de un ministerio específico nos pide que sirvamos de cierta manera y no nos gusta. Entonces, renunciamos al ministerio o peor, amenazamos con dejar la iglesia. Los líderes nos piden que lleguemos a tiempo para cumplir con nuestro deber y llegamos 30 minutos tarde. Y luego nos ofendemos cuando nos corrigen. El pastor nos advierte continuamente sobre los peligros de evitar los servicios de la iglesia. Y aún así, elegimos primero el trabajo, la escuela, la educación y la recreación. Hermanos en Cristo, te hablo a ti ahorita, podemos hacerlo mejor. Los cristianos luchan con someterse a las autoridades, incluyendo maestros, jefes y autoridades del gobierno. Esto refleja una actitud desobediente hacia las leyes de Dios y su reino. Un oficial de policía está guiando a las personas mientras cruzan la calle. He sido testigo de una mujer que mira al oficial de policía y deliberadamente hace lo contrario de sus instrucciones. Ella estaba tan decidida a luchar contra la autoridad que ni siquiera siguió las instrucciones que eran para su seguridad. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo con nuestra autoridad? Nos negamos a escuchar incluso cuando podríamos causarnos daños a nosotras mismas. Si usted camina por ahí diciendo a todos que usted está cristiana y sin embargo su vida demuestra una falta de control y una rebelión a someterse, usted está destruyendo el testimonio de Jesucristo para todos los incrédulos. La feminista te dirá que corras de cualquier autoridad que llamas a someterse. Que la sumisión es un signo de debilidad. Que si una mujer se somete a un hombre o a una autoridad, no es mejor que un niño o un pajarito enjaulado. Pero la palabra afirma que hay fuerza en contener la lengua y inclinar la cabeza ante el único Rey verdadero. La sumisión es un signo de fortaleza, no de debilidad. Y un mayor grado de sumisión requiere un mayor grado de fortaleza en el carácter personal.
Se requiere una gran firmeza para obedecer y seguir al llamado de Dios con un corazón de gratitud y bondad. No tema a la feminidad bíblica, porque una mujer del mundo a menudo va a luchar contra la sumisión de cualquier persona en autoridad, incluyendo a Dios. Es común leer o escuchar a mujeres predicar proclamando que Proverbios 31 no es todo lo que hay en ser mujer. Es popular ahora asegurar a las mujeres que no necesitan parecerse a esta mujer ni imitarla. Que esta forma de pensar es completamente anticuada y ya no se aplica a la mujer de hoy en día. Sin embargo, eso es completamente contrario a la palabra de Dios. Si somos hijas de Dios, entonces ya no somos esclavos del miedo, ni de esta mentira. Debemos aceptar la Biblia con la revelación pura y autorizada de Dios y de su perfecta voluntad. Es la guía completa para nuestras vidas. Entonces no tenemos el privilegio ni la autoridad de elegir qué partes obedecer. La sumisión es el plan de Dios y podemos confiar en que los caminos de Dios son buenos y mejores que los de nuestros. Nuestro Dios bueno, sabio y amoroso nunca nos va a pedir algo que no sea para nuestro beneficio final. Si abandonamos o rechazamos su buen plan, lo hacemos en nuestro propio perjuicio, así como en el de los demás y en el del propio evangelio. Las mujeres a menudo se dejan llevar fácilmente por el mal camino y creen rápidamente las mentiras que les cuenta en el mundo. Así somos. Para evitar eso, las mujeres dentro de la iglesia necesitan entender quiénes son en Cristo y por qué fueron creadas, a fin de comprender claramente la belleza de la sumisión. Entonces, el segundo punto es, ¿por qué fue creada la mujer? Génesis 2:18. Génesis 2:18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Bueno, ese versículo a menudo enfurece muchos a las feministas radicales y a veces también causa ansiedad a otras mujeres. Hablar de la que mujer está hecha para el hombre o de su necesidad de ser obediente al hombre en el matrimonio se considera una maldición. A nuestra naturaleza humana caída nunca le gusta renunciar a su deseada independencia. El hombre no quiere estar sujeto a Dios y la mujer no quiere estar sujeta al hombre. Hoy necesitamos un pensamiento claro sobre esta cuestión. Necesitamos entender, en primer lugar, que la palabra ayudante, que se encuentra en Génesis 2:18, no es término despectivo. Dios nos creó para servirle, alabarle y ayudar a nuestro prójimo. Es un honor para mujer ayudar a su esposo. Porque ayuda es una palabra usada frecuentemente en referencia a Dios mismo en los Salmos. Salmos 121, 1 a 2.
Salmo 121, 1 a 2. Levantaré mis ojos, oh los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Si Dios no se avergüenza de ser la ayuda de los pecadores caídos, entonces, ¿por qué hemos de ver con resistencia que Eva sea la ayuda de su esposo? Ser una ayuda no es una posición degradante. La forma verbal de esta palabra significa básicamente ayudar o dar lo que un individuo no puede proveer por sí mismo. Transmite la idea de ayudar a alguien necesitado. Ciertamente, una esposa piadosa debe deleitarse en satisfacer las necesidades de su esposo. Una mujer debe complementar a su esposo. Ella debe ser igual y debe ser suficiente para el hombre. ¿De qué manera debe ser igual? Tenemos que luchar con la palabra igualdad, de la que tanto escuchamos hoy en día. ¿Son realmente iguales al hombre y la mujer? Sí y no. Hay aspectos importantes en los que el hombre y la mujer son iguales. Primero, ambos fueron creados igualmente a imagen de Dios. Dos, ambos fueron culpables de desobedecer el mandamiento de Dios y fueron entonces juzgados por Dios por su desobediencia. 3. Pablo nos dice en Gálatas 3:28, Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Tanto el hombre como la mujer son cuerpos iguales de la redención llena de gracia de Dios en Jesucristo. 4. Génesis 2:24. Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como esposo y esposo, el hombre y la mujer están igualmente llamados a dejar padre y madre, a unirse el uno al otro y a amarse como una sola carne. Sin embargo, el hombre y la mujer tampoco fueron creados iguales. Porque la mujer fue creada para el hombre, no fueron creados iguales en autoridad. Dios tiene una estructura de autoridad diferente para los esposos que para las esposas. La desigualdad de esa estructura de autoridad no significa que un esposo tenga ventaja sobre su esposa o que una posición sea mejor que otra. Tampoco significa que una posición sea más alta que otra. A menudo comparamos nuestros roles entre un hombre y una mujer con la estructura de negocios. Muchos a menudo piensan que cuanto más alto es el estatus que se tiene dentro de una carrera corporativa, mejor se está. Damas, fuimos creadas para glorificar a Dios y disfrutar de Él. No fuimos creadas para glorificarnos a nosotras mismas y desear estar por encima del hombre en la iglesia o en el hogar. El ser humano fue creado
para someterse a nuestro Padre Celestial. Y si no podemos hacer eso, ciertamente no podemos cumplir nuestro papel dentro del matrimonio de sumisión. El tercer punto es significado de la sumisión. Significado de la sumisión. Una mirada más profunda a las Escrituras muestra la imagen completa del matrimonio. En Efesios 5, 22 a 28. Efesios 5, 22 a 28. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santo y inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El matrimonio es una relación que refleja el amor entre Cristo y su iglesia. Cuando un esposo se somete al Señor, guiando a su esposo con corazón de sierva, y cultivando los talentos que Dios le ha dado, ella puede someterse a Él con confianza, apoyarse en Él y confiar en su protección. En la escritura de autoridad dada por Dios, el esposo y la esposa se someten mutuamente a Cristo y luego el uno al otro. Una esposa junto con su esposo que la aman desinteresadamente, guiándola, guardándola, cuidando de ella, muestran el Evangelio. Damas, su salvación y relación con el Señor debe ser la mayor preocupación de su esposo. Si eres soltera, no te casas con un hombre dando esto no sea su interés más importante para ti. Lo dice claramente en los versículos 26 a 27 de Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y inmaculada. En un matrimonio bíblico, la esposa es la ayudante del esposo. Ella debe apoyarlo y aconsejarlo. En última instancia, él debe tomar decisiones basadas en el conocimiento bíblico sólido y la sabiduría y instrucción fiel de su esposa. La esposa debe apoyar a su esposo y sus decisiones, aun cuando no esté completamente de acuerdo. La verdadera sumisión se demuestra tanto en la palabra como en acción. Un gran ejemplo en la palabra de una mujer que no estaba dispuesta a someterse se encuentra en Génesis 19. Génesis 19.
Vamos a leer acerca de la esposa de Lot, quien tuvo una gran consecuencia por su falta de voluntad de someterse a Dios y a su esposo. Ella fue una mujer sin nombre, mencionada muy pocas veces. En Génesis 19:15, dice, al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidas en el castigo de la ciudad. Aquí se le dice a su esposo que la saque a ella y a sus hijas de la ciudad de Sodoma antes de que Dios sea destruida con todas las habitantes. ¿Ya? Mientras salían corriendo de la ciudad, uno de los ángeles del Señor les instruyó en Génesis 19:17. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no miras detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Era un mandato al que debían someterse, un mandato claro. No miras detrás de ti. Sin embargo, la esposa de Lot eligió desobedecer y no someterse a su autoridad. El versículo 26 dice, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna del sal. Bueno, hay muchas explicaciones sobre por qué la mujer de Lot miró hacia detrás. Sin embargo, el por qué no es lo importante aquí cuando nos referimos a la sumisión. Lo que es importante ver es que su falta de sumisión a la autoridad le costó la vida. Jesús nos vuelve a recordar específicamente de ella en Lucas 17:32. Lucas 17:32. Acuérdense de la mujer de Lot. Esta historia advierte a los creyentes de las consecuencias de mirar atrás a su vida anterior de pecado antes de la salvación. No podemos volver a ser las mujeres no sumisas que fuimos una vez. No hay lugar ni tiempo para preocuparse por las cosas que dejamos atrás en nuestro camino hacia adelante con Cristo. Para crecer espiritualmente debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos seguir a Dios sabiendo que su voluntad es perfecta y que Él estará presente con sus hijos. Debemos entender la importancia de someternos a Dios primero, entendiendo por qué nosotras como mujeres fuimos creadas y cómo someternos gozosamente a nuestro esposo y a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotras. Ahora, creo que es importante explicar también lo que sumisión no es. Lo que sumisión no es. Volviendo a Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. He tenido que tener en cuenta varias razones sobre por qué Dios creó a la mujer. Debemos recordar siempre que nuestro fin último es dar gloria a Dios, pero también está claro que las mujeres fuimos creadas para ser
amadas, protegidas y mantenidas. Nunca fuimos creadas para ser usadas o abusadas, sino para ser amadas profundamente. Primero, la sumisión no significa estar de acuerdo con todo lo que su esposo piensa o dice. Las esposas pueden someterse sin estar de acuerdo. No necesitan renunciar a su fe para ser sumisas. ¿Okay? Segundo, la sumisión no significa obedecer la voluntad de su esposo por encima de la del Señor. El fundamento de todo lo que hacemos es nuestra obediencia a Dios y a su palabra, no al hombre. No significa ser forzada a hacer cosas que son ilegales o inmorales, solo porque tu esposo te lo dijo. No debemos ir en contra de los deseos de Dios por encima de los de tu esposo. Por ejemplo, si un esposo no creyente le dice a su esposa que no puede asistir a la iglesia, la palabra de Dios es claro en Hebreos 10 que debemos asistir a la iglesia. Una cosa muy común que pasa entre un esposo y una esposa es cuando alguien toca la puerta o llama por teléfono y rápidamente decimos, dile que no estoy. ¿Ya? Esto es una mentira evidente. No mientas por tu esposo porque te lo pida, en cualquier circunstancia. El mal uso del dinero también es común y no debe ser aceptado. Si tu esposo, jefe o pastor te pide que hagas algo que es ilegal o pecaminoso, no debes someterte a ello. Por último, la sumisión no significa que debamos aceptar que nos maltratan física o emocionalmente. No debemos vivir temiendo la autoridad de nuestro esposo, sino protegidas. En un mundo caído, donde la mayoría de las mujeres han sido usadas en un momento u otro, el primer paso es reconocer que eso no es lo que debe ser. ¿Ok? Damas, ustedes fueron creadas para ser amadas, no solo por su esposo, sino también por Cristo mismo. Si usted tiene preocupaciones sobre el abuso físico o emocional dentro de su matrimonio, me gustaría animarle a ir a una mujer fuerte, madura y virtuosa dentro de su iglesia o discutir esto con su pastor. ¿Ya? Tenemos que quitarnos de la cabeza el pensamiento negativo y mundano sobre la palabra sumisión. Tenemos que entender claramente que lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Eso significa que necesitamos pasar tiempo en su palabra y oración para que podamos entender lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Cuanto mayor sea nuestra visión de Dios, más veremos las cosas con la perspectiva correcta. Si tenemos un mayor sentido de quién es Él, su carácter,
majestad, naturaleza eterna y soberanía. Entonces esto debería llevarnos naturalmente a someternos. Si no hacemos esto bien, entonces no tenemos esperanza de ser sumisas en las otras relaciones en nuestras vidas. Usted puede ser una mujer virtuosa hoy. Usted puede hacer estas cosas luchando contra el miedo y a la sumisión. Cree lo que Dios dice acerca de las mujeres, no lo que es nuestra sociedad injusta y malvada dice. Dios requiere nuestra obediencia. Y esa es una verdad ante la que el feminismo no puede inclinarse. Debemos ser esposos que aman, respetan y se sometan a sus esposos. No debemos luchar por la posición de liderazgo. Más bien, debemos vivir voluntariamente bajo su amoroso liderazgo, que es el diseño de Dios. Eso es un resultado directo de nuestra sumisión a Dios. Muchos me han dicho, pero tú no sabes quién es mi esposo, ni cómo es. Bueno, no lo hacemos porque ellos son hombres perfectos. Lo hacemos porque estamos viviendo para Dios. Y ese es uno de sus claros mandamientos para nosotras como mujeres virtuosas. Esta misma actitud puede ser mostrada en cómo nos sometemos a nuestros líderes de la iglesia, ancianas y jefes. Eso es lo que debemos modelar y enseñar a nuestros hijos. Nos guste o no, la vida cristiana es una vida de sumisión. Así que necesitamos orar para que el Señor nos ayude en esta área de nuestras vidas. La oración de toda mujer cristiana debería ser que Dios le dé la gracia de parecerse cada vez más a la mujer de Proverbios 31 y de Tito 2. Es por la obra de Dios que la mujer debe ser sumisa a Él. Es por la obra de Dios en nuestros corazones que daremos fruto. La mujer descrita en la palabra no llegó a ser digna de alabanza por depender de sí misma. Fue obediente a Dios y después floreció. Ella abrazó su diseño porque fue creada y se sometió a la autoridad puesta sobre ella. Vamos a orar. Padre, tú eres nuestro roca y redentor. Tú eres nuestra porción. Oro para que podamos buscar tu palabra cada mañana. Tu palabra contiene promesas que este mundo no puede dar. Que podamos verte como más precioso que la plata y el oro. Oro para que podamos someternos a ti ante todas las cosas. Danos la fuerza para someternos no solo a ti, sino también a la autoridad que has puesto sobre nosotros. Que te traemos deleite, sirviendo, amando y perdonando a los demás. Que nuestra decisión de someternos te traiga gloria y honor. Que hoy elijamos ver cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. En el nombre de Jesús.
Amén.